Proyecto Timbre. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, pertenecientes al grupo del sexto matutino B. Siendo como formados por los siguientes: Camila Gómez Gutiérrez, Juan Pablo Hernández Castillo, Ángela Merced Jerónimo Rodríguez, Mariana Tobón Pacheco. Presentamos nuestro proyecto final de la materia Desarrollo de Habilidades Digitales, impartida por el profesor Marcos Gálvez Flores. Nuestro proyecto es un timbre para puerta interactivo inspirado en el videojuego Undertale. Al ser presionado, reproduce un fragmento de la icónica canción Megalovania, el tema de Sans. Problemática a solucionar. Nos dimos cuenta que al hacer reuniones en casa de uno de nuestros integrantes, no había un timbre o alguna manera de comunicar que ya habíamos llegado que no fuesen datos móviles que no tenemos siempre. Seguramente una idea más práctica habría sido comprar uno nuevo, pero teniendo la oportunidad de ver el funcionamiento de un timbre y de poder poner en práctica lo aprendido en el curso, decidimos usar este proyecto como nuestro trabajo final. Objetivo general: diseñar e implementar un sistema de señalización sonora automatizado basado en la plataforma Arduino, con el fin de resolver la carencia de un timbre funcional en un entorno doméstico real, aplicando los conocimientos técnicos adquiridos sobre electrónica, programación y control digital. Objetivos específicos: desarrollar lógica de programación, implementar rutinas de control mediante funciones de tiempo, delay, y generación de frecuencias, tone, para crear una secuencia musical programada. Analizar el funcionamiento de componentes básicos, comprender y aplicar el uso de entradas digitales, pulsadores y salidas digitales, zumbadores / buzzers, para la interacción humano-máquina. Para empezar, iniciamos todo en Tinkercad. Allí creamos el diseño digital completo del timbre. Trabajar de manera digital permitió visualizar el objeto desde todos los ángulos, probar diferentes tamaños, detalles y combinaciones de piezas, y corregir errores antes de pasar a la construcción física. De esta manera evitamos problemas que podrían haber afectado el resultado final y facilitamos enormemente el proceso de llevar el diseño a la realidad. Para empezar, iniciamos la parte electrónica colocando una placa de pruebas, también conocida como protoboard o breadboard, al lado de un Arduino Uno o una placa compatible. La protoboard es una placa con miles de agujeros interconectados que permite montar y probar circuitos electrónicos de forma rápida y sin necesidad de soldar. Es ideal para experimentar, hacer cambios y corregir conexiones fácilmente. Por su parte, el Arduino Uno es una pequeña placa de desarrollo de hardware libre que actúa como el cerebro del proyecto, procesa la información, ejecuta el código que programamos y controla los componentes como el timbre, luces o sonidos. Al colocar ambos juntos, pudimos comenzar a armar el circuito de manera ordenada y segura antes de pasar a una versión más definitiva. Usaremos los siguientes materiales. Botón push button. Es el interruptor que funciona como timbre. Cuando lo presionas, cierra el circuito y envía una señal al Arduino para que inicie la melodía. Buzzer pasivo. Es el componente que produce el sonido. A diferencia del buzzer activo, este necesita que el Arduino le envíe señales específicas, notas musicales, para reproducir la melodía de Megalovania. Es el que hace sonar la música. Cables, jumpers. Sirven para conectar todos los componentes entre sí y con el Arduino. Permiten que la corriente y las señales viajen de un lugar a otro de forma ordenada. Resistencias. Sirven para proteger el circuito. En este caso, la resistencia de 330 ohmios se usa principalmente con el botón para evitar que llegue demasiado voltaje al pin del Arduino y para mejorar la lectura de la señal, evita falsos positivos. Ahora, entramos a Tinkercad y comenzamos a colocar los materiales. El pulsador se coloca cruzando la división central de la protoboard. La resistencia se colocó en el mismo número de hilera que la pata o terminal una del pulsador. Buzzer en la misma columna que las terminales 1A y 2A. Cableamos la terminal negativa del buzzer al pin digital 3 del Arduino con el cable verde. Cableamos la terminal 1A del push button al pin digital 2 del Arduino con el cable azul. Con el cable negro se conecta GND a la terminal positiva del zumbador.
Y con el cable rojo cerramos el circuito conectado a 5 volts a la terminal 2A del push button. De esta manera tenemos nuestro circuito. Aunque es importante señalar que en el simulador se conecta la terminal negativa al pin digital y la terminal positiva a tierra o GND para poder mostrar de mejor manera el circuito, sin embargo en el proyecto real fue importante conectar la terminal negativa con el GND y la terminal positiva con el pin digital 3 para que la melodía funcionara sin complicaciones y de manera adecuada. Programación de la melodía. Programamos mediante código en Tinkercad. Usamos la función tome en el pin 3 para reproducir las notas musicales de Undertale. Configuramos el pin 2 como entrada, input, para detectar el voltaje que pasa cuando se presiona el botón. Nuestro código, setup, se ejecuta una sola vez al encender el Arduino. Pin mode 2, input, le dice al Arduino que el pin 2 recibirá información sobre el estado del botón. Pin mode 3, output, le dice al Arduino que el pin 3 enviará energía para activar el componente de sonido. En loop, el digital read 2 igual a 1, verifica si hay voltaje en el pin 2 cuando el botón está cerrado. El pin recibe un nivel alto o 1. No tone 3 es una medida de seguridad. Si el botón no está presionado, se asegura de que el zumbador esté apagado. Sin embargo, una vez pulsado la melodía suena hasta terminar. La melodía dentro del if es la secuencia de comandos que genera el sonido. Tone 3, frecuencia. Esta función genera una onda cuadrada en el pin 3. El número después de la coma representa la frecuencia, la nota musical en Hertz. Por ejemplo, 294 es la nota re. Delay 100 mantiene la nota sonando durante 100 milisegundos. No tone 3 detiene el sonido inmediatamente después del delay. Delay 50 crea una pequeña pausa, silencio, entre una nota y otra para que se entienda el ritmo. En general es un código que nos permite mandar una señal al Arduino una vez se pulsa el botón para poder enviar instrucción al buzzer de empezar a sonar con la melodía programada hasta que termine e iniciar de nuevo una vez se vuelva a pulsar el actuador. Abrimos el IDE de Arduino. Subimos el código de Tinkercad y el programa a la placa para verificar que funciona y que el buzzer reaccione al pulsar el interruptor. Realizamos una pequeña perforación en la fachada junto a la puerta de la casa e introducimos el botón desde el interior para que quede expuesto. Los cables los ocultamos con una pared falsa. Colocamos la protoboard y el Arduino ocultos dentro de la estructura de la maqueta al interior de la casa. Fijamos el zumbador en una pared interna para aprovechar la acústica de la maqueta y sacar el cable USB por la parte trasera para conectar la alimentación. Para nuestro circuito en físico ocupamos una pila de 9 volts que nos permite poder llevarlo de un lado a otro sin necesidad de conectarlo a fuentes externas más grandes como podría ser la computadora. Aunque diseñamos el modelo en Tinkercad, al pasarlo en físico fue algo bastante inquietante, ya que antes nuestro profesor nos habló de la sensibilidad de estos objetos, sobre todo por el Arduino, ya que una sola descarga del cuerpo podría echarlo a perder. Afortunadamente no pasó eso y pudimos armar el trabajo. Con este proyecto aprendimos a diseñar en Tinkercad, y sobre todo aprendimos a pasar todo esto a la vida real de manera orgánica y sin errores. Fue todo un reto hacer que el cartón quedara firme para que no se cayera al presionar el botón. Además, otro reto fue pasar el código al Arduino. Tuvimos bastante miedo de que el Arduino explotara o hiciera algo mal. Hubo percances, como que la música sonaba muy baja y sobre todo acompañada de un estruendoso sonido, aunque después de mucho tiempo logramos dar con el problema, y es que el buzzer estaba al revés. Al final estamos felices del resultado, aunque simple. Fue divertido y logramos hacer algo que nunca creímos lograr. Pusimos en práctica lo visto en el curso y llevarlo a la realidad. Si bien no fue algo tan complejo, nos gustó mucho el resultado y el proceso de creación a pesar de los problemas. Así termina nuestro vídeo tutorial, espero lo hayan disfrutado. Nos despedimos, hasta pronto.